Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Nuestro propósito es que los conflictos se conviertan en puentes para acercarnos a Dios y no en argumentos para alejarnos de Él. Yo soy María Paula León. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las Conflictuadas. Estamos muy felices porque hoy tenemos a un padre, pero también un viejo amigo de Mapis y mío de hace muchos años, y es el padre Carlo, quien nos va a hablar de un tema súper teso que creo que muchos de nosotros tenemos muchas preguntas en estos últimos días. Bueno, como saben, se eligió el nuevo papa, el papa León XIV, pero muchas veces entramos en esas dudas y es como, bueno, ¿qué hace el papa y por qué es el papa? Y entonces lo que dice el papa es ley o será que no es ley. Bueno, entran todas estas discusiones, estas preguntas, estos conflictos y pues hay que solucionarlos para uno estar tranquilo mientras está viendo la fe o dirimir conflictos, que también es para eso es este podcast. Entonces, bueno, muy felices porque vamos a hablar de eso hoy y con un invitado súper especial. Así es, André ya lo presentó, es un amigo viejo, digamos, un viejo amigo, no es viejo, Un amigo viejo. viejo amigo de las Gracias por conflictuadas lo viejo. de André y mío. Él es pues de profesión arquitecto y después para ser nombrado sacerdote estudió filosofía y teología y en este momento es el capellán del INALDE Business School de la Universidad de La Sabana. Entonces, bueno, sin más preámbulos, el padre Carlo, bienvenido Hola, a este hola, capítulo. Mafe. Qué bueno verlas. Pena que no esté ni Dani ni Majo. Pero yo quería comenzar diciéndoles a ustedes muchas gracias, niñas. De verdad. Muchas gracias porque grabar, sacar videos, podcasts con regularidad implica mucho trabajo y sacrificio. Y yo sé que ustedes lo están haciendo todo esto también para que muchos conflictuados que estamos en el mundo tengamos alguna lucecita, sobre todo del de arriba, para solucionar cosas. Entonces, gracias niñas por perseverar. Gracias niñas por estar Gracias. ahí y hacer este apostolado que es fantástico. Me alegra. Ay, gracias, Entonces, padre. sí, En verdad, qué palabras tan lindas. Me van a hacer no, llorar y todo. muy bien niñas, muy bien. Y yo las animo y cuenten con mi oración. Tenemos que estar en estos Gracias. ambientes y dar buena doctrina Gracias, con esto. padre. Padre, de verdad que muchas gracias por eso. Entonces, bueno, empecemos con nuestro tema porque es bien interesante y nos deja, pues nos ha generado muchas dudas y empezando un poco como entender un poco como cuándo se instituyó la iglesia, pues creo que pues muchos sabemos, pero entender como cuándo y cómo y como por qué pasó eso y en qué momento empezó esa figura del Papa, o sea, como en qué momento empezó esa figura del Papa. Bueno, niñas, Ajá. entonces, pues por gracia de Dios, no sé si lo saben, pero bueno, lo aprovecho para decirlo también porque este puede ser un contexto lindo. Tuve la fortuna de estar en la Plaza San Pedro el día de la elección del Papa. Y eso Ay, qué fue, chévere. sí, eso fue realmente, es, es un regalo de Dios porque pues no estaba previsto. Yo iba al jubileo de los empresarios con un grupo de Linalde. Fuimos al jubileo de empresarios y terminamos asistiendo a un jubileo de elección del Papa. Pues el Señor siempre mejora los planes. Pero sirve para esto que estamos hablando, niñas, porque, claro, cuando uno está en la Plaza San Pedro, yo no sé si ustedes siguieron la transmisión de la elección del Papa, y no sé qué sintieron ustedes, si lloraron o no lloraron en ese momento, pero lo que está clarísimo es que los que estábamos allí sí nos emocionamos mucho, porque había gente de todo el mundo, eh, de todos los colores, eh, había incluso budistas, gente vestida con su traje, pero era como un símbolo de unidad del Papa para toda la humanidad, no solamente para los cristianos. Había gente allí que desde luego, yo creo que estaba allí y sin embargo se emocionaron también. Se emocionaron al ver no solamente la fumata bianca,
que cuando salió, desde luego, todo el mundo brincó en la Plaza de San Pedro y ahí estábamos más de 200.000 personas. Mm. Eh, Sino también que se emocionaron cuando salió el Papa antes de que él comenzara a hablar. Entonces fue súper lindo eso. Bueno, entonces volviendo otra vez a tu pregunta, porque esa es como eh, el objetivo de esta anécdota que les acabo de contar. El, el papado podríamos decir que lo instituyó Jesús mismo. Y Jesús mismo lo instituye y nos lo recoge San Mateo en el capítulo 16, versículo 18. Yo lo tengo aquí separado, niñas, porque quisiera leérselos. Porque ¿les parece si lo leo? Por Sí, favor, sí, por Ok. por favor. favor. Entonces, dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Este es el pasaje, podemos decir, fundante del primado de Pedro y fundante del papado. Jesús mismo quiere que sea uno de los discípulos, uno de los 12, el que haga cabeza sobre los demás. Ese es el Mateo 16, 18. ¿Te respondí, André? Sí, sí, pues porque ahí es donde uno dice, bueno, todo esto empezó y esa figura tan importante para la iglesia y esa cabeza no es una creación humana, o sea, es una creación Efectivamente. divina. Total. Entonces es muy importante y muy bonito porque uno dice, bueno, eso no fue, pues claro, como el tema de la iglesia en su momento fue tan político y demás, como no fue una figura política, no es un tema de elección democrática, no, no. Hay un trasfondo teológico súper potente y pues uno vuelve a la Biblia, que es como la escritura génesis de todo, pues y ahí está, ¿no? Entonces Sí, súper total. clave tener eso Es presente. un querer Sí. de Dios, no es un querer de los hombres. Un querer de Dios. En nuestro capítulo sobre los dogmas, que salió hace poco, hablábamos también de uno de esos dogmas que era como la infalibilidad del Papa, que es precisamente un poco esto. Entonces, Ujú. para el que quiera profundizar en los quereres de Dios, que son los dogmas, pues puede ir a oír ese capítulo. Súper. Pero, padre, entonces ahí vendría la pregunta de, pues ya está como el marco general de cómo se instituyó pues esta figura del Papa, pero cuáles son las principales tareas que le encomienda, digamos, Jesús a esa persona y si se han mantenido iguales desde el origen, digamos, que usted acaba de leer hasta ahora o eso ha cambiado, digamos, Evolucionado. evolucionado, sí. Entonces, si me permites, mija, voy a leer, a ver, esto es San Juan. Voy a leer otro texto de San Juan que también nos puede ayudar. Siempre es bueno acudir a la Sagrada Escritura Mm. para todo este tipo de cosas, tener el punto de referencia claro, que no es la opinión de Padre Carlo o de cualquiera por ahí. La Sagrada Escritura es el Espíritu Santo hablando que hizo que se recogiera por escrito lo que era necesario para nuestra salvación. Entonces, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos, sí, versículos 15 en adelante, los voy a leer, ¿también les parece? Dice, cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Salud. En verdad te digo,
Cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Este es otro pasaje que también es fundamental para entender la labor del Papa en la Iglesia, porque la primera labor del Papa es apacentar, es decir, guiar como buen pastor a su rebaño, al rebaño de Dios, no al rebaño de Pedro, porque el Señor le dice, apacienta a mis ovejas, no las tuyas, las mías. Jesús mismo le dice, estas son palabras de Jesús mismo, apacienta a mis ovejas. El Señor le confía, por eso la figura del buen pastor ha estado tan presente desde los primeros siglos en la iglesia, niñas. En las catacumbas de Priscila, por ejemplo, en Roma, hay una pintura, las pinturas cristianas más antiguas están allí, en las catacumbas de Priscila. Y una de las figuras emblemáticas, podríamos decir, que se repiten con frecuencia en todo lo que tiene que ver, pues no sé, con la elección del Papa, es precisamente la figura del buen pastor que lleva a sus ovejas, a la Ujú. oveja perdida sobre sus hombros. Y aparece con otras dos o tres ovejitas al lado. Porque ese es el primer encargo que le dio Jesús a Pedro. Apacienta mis ovejas. Es decir, procura vivir para cuidar mis ovejas, porque esa es la labor del pastor. Dedícate a ellas. Entonces, la función del Papa es esa, santificar, gobernar, regir, podríamos decir, y enseñar a toda la iglesia. En algún momento de la historia de la iglesia, esta triple función del Papa, del Romano Pontífice, se quiso hacer plásticamente visible. Entonces, ustedes saben que los obispos tienen una cosa que se llama mitra, Ujú. que es el, El gorrito el ese gorrito de este, para ¿no? arriba. Que Ujú. cada uno decora como quiere. Que cada uno Exactamente. decora como quiere. Antiguamente, el pontífice, también tiene importancia el nombre pontífice, el sumo pontífice, era una corona, podríamos decir, pero una corona que Mm. tenía tres anillos, ¿vale? Porque esos son los triamúnera del vicario de Cristo. Ahorita también, si quieren, hablamos de qué significa el vicario de Cristo. Los tres oficios que tiene el vicario de Cristo. El vicario de Cristo tiene como oficio santificar, porque es el sumo pontífice. Santificar. Regir, o sea, es el máximo gobernante dentro de la iglesia. Y profetizar, enseñar. Que todos estos tres también, de estos tres múnera, podríamos decir, de estos tres oficios, de estos tres encargos, participamos también todos los Mm. bautizados, porque los tenía Cristo, se los transmite a los apóstoles y a través del bautismo nos los transmite a nosotros. Pero el Papa lo tiene en grado sumo, ¿vale? Entonces se quería simbolizar con esos tres anillos que el Papa era el sumo pastor, el que santificaba, el que cuidaba, el sumo pontífice, el sumo rey, el que gobierna, el sumo gobernante en la iglesia, y el maestro por excelencia, que es la misión profética, la misión sacerdotal, la misión profética y la misión real que tenemos todos los bautizados y que el Papa la ejerce en pleno. Y esas tres se han modificado a lo largo del tiempo. O sea, no son desde el origen, pero ha sufrido alguna, digamos, me imagino, pero no sé, que gobernar cuando los estados vaticanos eran como más grandes, digamos, o que la iglesia tenía más poder político, digamos, por el momento histórico en el que estaba, pues ese gobernar era mucho más, en términos políticos, era mucho más pesado, digamos, dentro de sus labores que lo que puede llegar a ser ahora en términos políticos gobernar, digamos, el Vaticano. Sí, de acuerdo. Hubo muchos momentos, Mapa, donde la función, podríamos decir, espiritual del Papa se mezcló con la misión temporal, ¿vale? Podríamos decir, lo político que tú estás mencionando se mezclaba. Entonces, eso dio lugar a una corriente, pues que no estaba bien, que era el cesaropapismo.
donde se mezclaban las dos cosas, el poder político y el poder temporal. Entonces, tanto de un lado como de otro, donde el César quería ser de papa Ujú, y al revés también, ¿vale? Entonces, esto, claro, hubo muchos motivos por los cuales, porque se estaba aprendiendo. Pues la iglesia nace con Pedro y con los discípulos y ya sabemos quiénes eran los discípulos, o sea, y a medida que va evolucionando el mundo, se va aprendiendo el oficio, podríamos decir. Entonces, pero el gran cambio surge porque con Pedro no hubo ningún lío en ese sentido, porque en el momento en que Pedro es papa, Pedro es el primer papa, pues la iglesia era perseguida. Entonces, no existía ningún tipo de poder, sino solo espiritual, sobre las ujú, personas que estaban dispuestas a seguir el camino de ujú, Jesús, a costa incluso de su vida. Y los mártires de los primeros siglos son abundantes en ese sentido. Pero los conflictos comienzan a aparecer cuando Constantino, el primer emperador cristiano, estamos en el siglo IV, 313, se convierte al cristianismo. ujú. Entonces, la religión católica se convierte en la religión del imperio. Entonces ahí comienzan a mezclarse las cosas. Y Mm. entonces trajo como consecuencia tanto de un lado como otro. Pero al mismo tiempo también trajo muchos santos, ¿vale? O sea, no hay que ver solamente las partes negativas. Muchos papas santos de los primeros siglos lo fueron porque supieron poner las cosas en su sitio. Otros, desde luego, no lo hicieron. Pero Mm. bueno, así se construye la historia, así se hace la iglesia, a partir de personas humanas como nosotros, Total. con Que yo creo que defectos. es algo muy importante, pues saber que el Papa también es humano, ¿no? Que pues yo siento que hay que exigirle de algún sentido, pero pues tampoco es Dios, pues, o sea, pues, es humano y pues vive también como un ser humano, con pasiones humanas, entonces pues creo que también es muy importante cuando uno está hablando de un Papa ponerse un poquito esas lupas porque la gente a veces sí dice, no, es que es el Papa y pues sí, pero es humano. Antes que papá fue humano. Entonces Por eso eso me es tan parece como muy importante, claro. por eso es tan importante, niñas, nuestra oración, para que el Papa sea muy dócil a lo que el Espíritu Santo le sugiere, le inspira. ¿Ven? Total. O sea, es importante toda la oración de la Iglesia. Cuando fue elegido el Papa, yo le decía a los muchachos con los que estaba allá en Roma, bueno, y todos los que pues en las redes lo seguían, decía, todos hemos participado en la elección del Papa, porque todos hemos rezado para que los cardenales. Y eso fue lo primero con lo que comenzó el cónclave, con una misa, invocando al Espíritu Santo para que les ayudara a tomar esa decisión. Ujú. No solamente la misa que ellos celebraron, la oración de toda la iglesia pidiendo por los cardenales, para que fueran acertados, para que siguieran las inspiraciones del Espíritu Santo. Total. Sí, que eso era muy bonito ver como a la gente pidiendo, sobre todo como no importa quién quede, lo importante es que apenas sepas, te arrodilles y reces por como Y esa esto fue persona que súper ahora. emocionante en la Plaza San Pedro Niñas, porque Mm. apenas salió la fumata bianca, nadie tenía ni idea quién era el Papa. El Papa, el cardenal proto, eh, protodiácono, sí, salió, la fumata salió a las 6:07 de la tarde, hora romana. Y el cardenal protodiácono salió a las 7:12. 1 hora 5 minutos después, salió a avisar que teníamos papa, ¿vale? Pero un mundo tan civilizado como el nuestro se emocionó con unas señales de humo que salían de una chimenea. Y la locura se apropió de la Plaza San Pedro por unas señales de humo, sin saber quién era, pero todo el mundo estaba feliz, porque ya Mm. sabíamos Mm, que teníamos papa, ¿vale? Ujú. Y también muy en las lindo. conflictuadas hablamos mucho de que tal vez fue la primera vez que nosotras fuimos tan conscientes como de lo que significaba lo que estaba Total. pasando en ese momento. O sea, yo amo y amé al Papa Francisco, pero en ese momento yo no era tan consciente de lo que estaba sucediendo. Además, fue diferente porque Benedicto XVI seguía vivo, entonces como que, Sí, bueno, fue fue ahí Sí, diferente. particular. Pero esta vez todas éramos muy conscientes de lo que estaba sucediendo para la iglesia y fue muy emocionante. Fue eso en el muy, fondo muy emocionante. me parece a mí que es un milagro, ¿saben? Es un milagro que 133 personas que se conocen tanto como ustedes y yo nos conocemos, es decir, poco, ¿vale?
133 personas, 133 obispos. Pues Poco sí, no padre, nos, yo no sé qué tampoco, la verdad. O sea, pues Que poco, el director y espiritual de uno director de como 8 espiritual, años diga eso. sí, a uno sí lo sí, pero conoce muy llevamos bien, padre. hablando una vez, a ver, André, querida, a ver, Ah, bueno, sí, sí. Sí, el bueno, padre no vea, sabía que me una había vez casado, cada es cuánto verdad. hablamos, China, ¿vale? Y mapa, más de lo mismo. Entonces, si ustedes y yo, que estamos en la misma ciudad, hablamos una vez cada 6 meses, ¿no? Mm. Y quizás podemos subir el número, ¿no? Y en los últimos años más. Pero bueno, no vamos a poner esto en público. Pero si ustedes y yo que vivimos en la misma ciudad, imagínense 133 personas de polos opuestos, quiero decir, Mm. geográficos. Geográficos, claro. No, y que de pronto no Porque, se habían visto nunca en la vida. de hecho, desde luego, habían cardenales que era la mayoría, creo yo, que era la primera vez que asistían a un cónclave. Había Había gente joven. claro, o sea, cuando la gente me dice, padre, ¿por qué escogen un papa tan viejito? Digo, ¿saben cuántos años tenía el más joven? El cardenal más joven que entró al cónclave. Pónganle, No tenía como 50, ¿Cuarenta y 60 y nueve? algo. 45 años tenía, niños, Ah, 45. el más joven. Y no es que fuera pues el único dentro de un grupo de, no, no, no. Había también otros cercanos, de 50, 52, Y el 55. promedio dentro de la Capilla Sixtina en ese momento era tirando para arriba, era pues. alto, era Sí, alto. pero había gente joven y eso también es bueno, ¿vale? Sí, Los total. jóvenes estábamos de alguna manera presentes ahí también. Padre, Eso es yo le tengo cierto. una pregunta sobre algo que ha salido varias veces y es Roma. Broma. Y lo que significa Roma, digamos, en esta conversación sobre el Papa. Roma es la Porque bomba, Roma, niñas. Hay que ir a sí, sí, Roma. como obvio, Eso sí sí, es sí, wow. Obvio. pero además el Papa ama Roma y el italiano. Pero pues si la vida de Jesús pasó entre Palestina e Israel, si la ponemos en términos actuales, porque, bueno, y Egipto cuando tuvo que salir, Uy, em, porque Roma, o sea, genial tu ¿cómo pregunta, llegó China. Me eso encanta. allá? Me encanta tu pregunta. Para los que han estado en Roma, no sé si saben o si lo supieron en ese momento, y para los que no han estado en Roma o piensan viajar algún día, este dato es muy importante, esa pregunta de mapa. ¿Por qué vale la pena ir a Roma? Porque ahí está enterrado San Pedro. Entonces, la Ya. Basílica de San Pedro está construida textualmente como dijo el Evangelio, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De mi iglesia. Entonces es súper lindo cuando uno entra a San Pedro. Todo el conjunto, podríamos decir, arquitectónico de la Basílica de San Pedro está construido sobre lo que antiguamente era el circo de Nerón, Mm, que era donde muchos cristianos dejaron la vida. Entonces, perdón, así terminó San Pedro, crucificado, boca abajo, porque él no quiso morir, no se sentía digno de morir, como había muerto Jesús mismo. Entonces pidió que lo crucificaran porque lo quería martirizar, que lo crucificaran boca abajo, pues con la cruz, la cabeza hacia abajo, quiero decir. Y lo enterraron allí, al lado del circo de Nerón. Años después, cuando Constantino eh, quiso construir una basílica, pidió que encontraran la tumba de Pedro. Y todo el mundo se acordó que la mayoría de los mártires estaban enterrados al lado del circo de Nerón. Entonces, Circo de Nerón. Nerón, el, cuando el circo de Constantino Nerón. quiso construir la basílica, porque la primera basílica que se construyó la construyó Constantino, que es la basílica constantiniana. Entonces buscaron la tumba de San Pedro y todo el mundo se acordó que la mayoría de los mártires estaban enterrados al lado del circo de Nerón. Entonces, bueno, pues ahí estaba el cementerio, cantidad de tumbas. Mm. ¿Cómo hacemos para identificar la de Pedro? Niñas, Porque estaba al revés, no, la cruz. no, una vez ya bajado de la cruz, mija, lo enterraron como cualquier Ah, cristiano. bueno, sí, con Y cualquier cristiano. Jesús,
No No sé. sé, ¿tiene alguna cosa en los huesos o algo? Yo no sé. No, yo no sé. Entonces, se dieron cuenta que todas las tumbas que estaban en el cementerio estaban todas Mirando a una tumba en especial. radialmente distribuidas. ¿Se entiende? Ujú. Es decir, todas tenían un punto al cual todas estaban Sí, dirigidas, como los como los rayos de un rayitos de un sol. sol. Exactamente. Entonces se dirigieron a esa tumba y ahí estaba escrito, había una lápida que decía Ibi Petrus, Ibi Petri, creo que decía. Aquí está Pedro. Y sobre esa tumba se construyó la Basílica Constantiniana. Después vino la Basílica Sixtina, podríamos decir, porque la construye Sixto, el Papa Sixto, por eso se llama Capilla Sixtina también. Ah, no Entonces, sabía. Chévere. sí. Entonces ahí construye toda la iglesia y le pide a todos los grandes arquitectos de aquel momento. Pero la basílica sigue con su centro. De hecho, la gran cúpula de Miguel Ángel está sobre el baldaquino de Bernini y el baldaquino de Bernini está sobre la tumba de San Pedro, la Mm. original. O sea, no la trasladaron, está allí, ¿vale? Sí, que No. si ustedes van, creo que es como entrando a los de Scavi Vaticani, donde uno puede ver de lejos, porque no está tan cerca, la tumba de Pedro. También lo puede uno ver desde arriba. Cuando uno entra a la Mm, Basílica de San Pedro y llega al baldaquino de Bernini, encuentra un sitio donde hay 99 velitas. No sé si se acuerdan, y hay como un bajadito, y ahí no, no está me San Pedro. acuerdo. Uno puede ver desde arriba Ah, sí, la tumba de San Pedro. También sí, puede sí. bajar y celebrar misa incluso en esa zona. Ay, no, Wow, pues no toca ¡Wow! volver a privilegio, Roma. Sí, vale la pena, Privilegio. China. Toca volver. Nosotros Pero, tuvimos la oportunidad de hacerlo ahorita. ay, qué chévere. ¿Y con el nuevo papa? O sea, rezaron por el nuevo papa, hicieron la misa por el nuevo papa ahí. Sí, nos tocó tanto antes como después, porque nosotros llegamos el 1 de mayo, mm, el 1 de mayo a Roma y Claro, los supimos que, días que iba a ser perfectos. el cónclave. Entonces, perfecto. Sí, súper. Perfecto. Muy Te loco. respondí, Padre, y mapa, de por ahí, qué Roma es tan importante. claro. Y no claro. solamente es importante porque San Pedro está ahí enterrado, sino San Pablo también está en Roma. San Pablo Extramuros Mm, también tiene la tumba de San Pablo. Y fue el segundo sitio al cual el Papa León XIV fue a rezar. Al día Dios, siguiente creo fue a que rezar. tengo que volver a Roma. Tienes que toca, volver toca con un volver. buen guía, querida. ¿No? Mira, yo pensé que había ido con gente. Que me Muy bien. había instruido. Padre, y ahí habías dicho lo del tema del vicario de Cristo. ¿Qué significa eso? Entonces, la palabra vicario viene de los romanos. Esto quiero decir, no es original católico. El vicario es aquel que representaba a otro, Ujú. ¿vale? Hacía las veces Mm, de, sustituía a, ¿ve? ujú, Entonces, a veces los emperadores mandaban un vicario, una persona que hiciera sus veces, lo representara en determinada ciudad, en determinado juicio, lo que fuera. Entonces, a partir de ahí se toma la palabra vicario para aplicarla a Pedro, vicario de Cristo, es mm. decir, el que representa a Cristo aquí en la tierra, el que Y hace solo las veces. se le puede decir al Papa vicario de Cristo, o sea, uno no le puede decir a un padre normal vicario. El No, pues eh, vicario de para entender Cristo. cómo se funciona la Sí, palabra. sí, no es valiosa, es lugar a válida lugar. la pregunta mía, sí, muy bueno. Desde luego también en el derecho canónico aparece la palabra vicario, ¿vale? Ujú, Vicario, el, eh, como el vicario de una catedral, el vicario, el obispo vicario, o sea, sigue utilizándose la palabra, pero desde luego en este caso es el vicario del obispo de la ciudad. ya, En el caso de Pedro, es el vicario de Cristo, vicario de Cristo, ¿vale? claro. Padre, yo tengo Mm, aquí una pregunta y es pensando en los conflictuados que esto de pronto Los raya. les parezca como es que es una persona. No sé, hay muchas personas que incluso en el sacramento de la confesión tienen como cierto recelo porque todavía no han como integrado esta idea de que en realidad el que está ahí es Jesús.
¿qué o cómo invitaría ustedes a esas personas, o por medio de qué, cómo a acercarse a esa vicaría, digamos, o esa representación del Papa de Jesús cuando entran como estos conflictos por medio de, no sé, libros o por medio de, no sé, Bueno, hay algo más sorprendente que quizás los vaya a rayar más, ¿vale? Porque es que el sacerdote cada vez que celebra un sacramento no es vicario de Cristo, es Es Cristo Cristo. mismo, ¿vale? Ah, ya, sí, claro. Es Cristo Mm. mismo, ipse Christus, ¿vale? Entonces, cuando yo celebro la misa, no soy Carlo, soy Cristo mismo que está celebrando la misa. Ujú. También una parte linda que a mí me gusta recordar en ese momento, niños, en el momento de la misa. Al ser uno Cristo mismo, uno podría decir, soy el hijo privilegiado de la Virgen en ese momento. Mm. Wow. ¡Wow! Porque soy Cristo. 45 minutos al día son, bueno, no, no dura todo eso, No, porque pero es 5 menos, es minutos solo al en la día son elevación. el hijo predilecto de la Virgen. ¿Vale? Padre, ¿y Eh, eso se siente diferente? O sea, eso, como cuando uno está haciendo la yo lo siento elevación. muy especial, mija. Yo lo siento muy especial. Tener cerca a la mamá siempre es un gozo, ¿vale? No, pero más allá de la mamá, como sentirse Cristo. O Ah, sea, eh, bueno, uno al mismo tiempo, al tiempo que uno es consciente de que es Cristo mismo, que sobrepasa esa vaina por todos lados, o sea, esa ropa me sobra tela por todos lados, eh, porque no somos nada, no es que yo sea Cristo porque yo me lo merezca, ¿vale? sí. Es un regalo de Dios, así como el matrimonio, niñas, así como el matrimonio. Yo suelo decir, el matrimonio es tan don de Dios como el sacerdocio. No es que uno conquiste el sacerdocio, como tampoco se conquista el matrimonio. No Mm. conseguí casarme. No, el matrimonio es un don de Dios. Un don de Dios para servir y amar a otra persona en el caso del matrimonio, a todas las ovejas, a todos los hijos de Dios en el caso del sacerdocio. Pero Ujú. siempre estamos hablando de un don de Dios. Cuando el matrimonio no se mira, perdón que meta esta cuña aquí, en medio del Papa hablar de matrimonio, cuando el matrimonio no se mira como un don de Dios, inmediatamente pierde fuerza, porque se convierte en algo muy humano. Igual que si yo Ujú. convirtiera mi sacerdocio en algo humano, ahí inmediatamente se desmorona mi Se sacerdocio. desmorona el sacerdocio. ¿Vale? Profundo, profundo, profundo. Pero Muy no ha loco. respondido mi pregunta. Ah, ¿cuál era? ¿Qué Perdona, les mapa. Ah, diría como para acercarse o sea, no acercarse, pero como Ah, entonces, ir integrando esta idea? integrando esta idea a la vida, pues, ¿qué les diría, mija? Eh, pues que poco a poco, en el fondo, ah, tanto con esta pregunta como con todas, que tienen que ver con la religión católica, mija, yo les diría, tranquilo, pregúntate todo lo que quieras, cuestiónate todo lo que quieras, conflictúate todo lo que quieras, porque los conflictos son buenos, las dudas son sí, buenas, total, totalmente. porque ayudan Mm. a madurar, ayudan a aclararse, ¿vale? Bueno, ¿y yo por qué tengo que creer en el Papa? Bueno, voy a investigar cuál es la figura del Papa, de dónde sale, y esto es lo que estamos haciendo. Mm. Entonces, yo lo único que sí les sugeriría es, abre un poquito tu corazón. El Señor a veces solamente necesita una ranurita y Él se mete por ahí. Y Él se encarga de aclarar las cosas. Porque muchas veces una idea no aclara. Aclara es el amor de Dios que uno siente y uno dice, wow, aquí pasó algo. Sí, sí, ¿Vale? Aquí ya eso es entré a otro verdad. nivel. No es las palabras de este padre, no son las palabras de este otro. Es que yo noté que algo dentro me movió el piso. Total, ¿Ya? total. ¿Respondida, mapa? Check. Sí. Dale. Y ahí, bueno, de pronto un poco con el tema del vicario de Cristo y la pregunta que Mapis estaba diciendo ahorita sobre el poder político y el poder espiritual que puede llegar a tener el Papa. ¿Cómo compagina el Papa pues su figura espiritual frente a todos los fieles y ser pues no, no, la palabra no es presidente del Vaticano, pero pues sí, el guía del Máximo Vaticano, porque es un jefe legislador. de Estado, Sí. es un jefe de Estado. Y ahí viene otro tema que, pues, padre, yo no sé si el padre sabe de esto, pero vi un post en Instagram, de nuevo, no sé qué tan fidedigno sea, pero están hablando de que el Papa es, pues sí, el jefe del Vaticano,
pero que el Vaticano también es uno de los fondos de inversión más grande del mundo, porque tiene, pues, tiene un montón, no me acuerdo del valor, pero maneja unos fondos económicos muy grandes, entonces, pues, es un jefe de Estado, maneja fondos económicos muy grandes, y es un jefe espiritual, o sea, como compagina, digamos, todo esto en una, pues a qué horas vive también el pobre hombre, Tremendo porque administrador de almas y de sí, bienes. Sí. alma de bienes y de poder también, pues, porque es un estado, o Sí, sea, súper, porque el Vaticano es un estado. No es de hace mucho, exacto, pero es un estado. Desde el siglo XIX, imagínense. se hace nada. Nada, o Que eso me sea, pareció muy bonito porque cuando yo estuve en Roma fui con una amiga de Taiwán y pues como ellos tienen ahí todo su tema de China y si son Mm. estados o no, y cuando vimos la embajada de Taiwán, que el Vaticano la reconoce, esta mujer, o sea, empezó a llorar y yo decía, la humanidad es impresionante el Vaticano, o sea, yo decía, claro, para ella entrar a la basílica muy lindo y demás, no tenía como esa sensibilidad espiritual, pero vio su embajada y yo decía, es que, o sea, es que el Vaticano y el Papa reconocen pues lo que hay que reconocer, que es como uno sentirse parte de un estado de uno. No, me pareció precioso. Perdona ahí la total. cuña, pero No, no, vivir el fantástico. Vaticano de otra Y eso es manera me un impactó aspecto mucho. que quizás, si tú no lo cuentas, uno no lo valora, mija, ¿vale? Porque uno dice, ¿qué importancia puede tener que el Vaticano sea un estado reconocido por todos los demás estados y que el Estado Vaticano reconozca a otros estados? Pues mira, ahí Mm. tienes una respuesta. Es muy importante a nivel político, desde luego, pero a nivel también del fiel de la calle, que dice, me reconocen como Estado, Mm, ¿vale? Y hay un Estado que intenta mediar en las guerras también, que es el Mm. papel de la Iglesia. Las primeras palabras que dijo el Papa fueron esas, Pax Vobis, nombró la paz. Dijo, este fue el saludo con que Jesús resucitado saludó a sus discípulos. Pax tan lindo Vobis, ¿vale? Deseando la paz, deseando la paz. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿cómo compaginar? estado. Ujú. ¿Cómo Ujú. se compaginan todas Todas las estas, administraciones. todas las administraciones, ¿no? Entonces, desde luego, pues, aunque nos parezca, o sea, el Estado, desde luego, maneja muchos fondos porque hay mucha gente que dona dinero. Desde todas las parroquias se manda dinero a Roma. Ujú. Eh, y uno dice, por eso, pero ¿y para qué? Bueno, pues, además de que sería suficiente respuesta con decir que hay muchas labores en el mundo que son sostenidas desde el Vaticano, labores sociales, ¿vale? Sí. Mm. Labores sociales que son sostenidas desde el Vaticano. Uno podría decir, también hay mucha cosa política que es sostenida también por el Vaticano. Toda la labor de mediación, podríamos decir, que hacen el cardenal Parolín, por poner un ejemplo, eh, lo hace porque efectivamente, o sea, él no vive del aire, Sí, total. Mm. él Sí, tiene le que vivir toca. y comer algo, ¿no? No, y en Colombia la Iglesia Católica ha hecho muchas cosas en las zonas más alejadas de Colombia y por el conflicto, pues por la paz, digamos, no por el conflicto, por la paz de nuestro país y así en todos Total, los países. total. Y así en todos los países. Ahora con Ucrania, con Gaza, con Ujú. Israel y con mil conflictos que siguen ocurriendo. Y no solamente conflictos a nivel bélico, podríamos decir, sino conflictos espirituales. Por ejemplo, Mm. el Papa tiene, y por eso escogió el nombre León, el Papa escogió el nombre León porque el Papa intuye que él está en un momento de la historia del mundo, eh, podemos decir, rompedor, disruptivo, como dicen hoy en día. Entonces, el Papa León XIII le tocó la época de la Revolución Industrial y sacó una encíclica que es muy conocida, que es la encíclica Rerum Novarum. Bueno, muy conocida para los teólogos, quiero decir. Quizás para el Sí, para pueblo, la vida normal, o sí. sea. Pero anotada, Rerum Novarum. Sí, sí, Rerum Novarum, sí, muy conocida. Entonces el Papa, ¿por qué? Porque es famosa esa encíclica, porque enfrenta todos los temas sociales en un momento crítico del mundo, que es la revolución industrial. El maltrato de los Mm. trabajadores, por qué es importante la propiedad privada, se opone directamente al socialismo, lo nombra ahí tal cual. Y dice, ¿por qué no está bien el socialismo? ¿Por qué no está bien eliminar la propiedad privada? ¿Por qué no tiene sentido tener el bien, podemos decir,
que todo el Estado tenga la educación de los hijos o toda la propiedad de la Hay que tierra. leérsela. Sí, es muy buena, es muy actual además. Pero bueno, todo esto venía que el Papa tiene esa capacidad también de dar luz, no desde ningún tipo de interés económico. No es lo mismo que hable de la inteligencia artificial Elon Musk que hable el Papa, ¿vale? Porque Total. sabemos que el Papa tiene como centro de su discurso a la persona, no Exacto, es muy católico. humanista. A mí se me Exacto. parece precioso, es súper O humanista. sea, aunque administre este tipo de recursos, su autoridad no está en esos temas, No sino que está su en esos autoridad es temas. más moral y pues religiosa para los que somos católicos Y yo me Sí, atrevería a decir que es ta- social, porque y también es social. un tema como relacional. A mí eso me impresiona cuando uno lee las encíclicas, o sea, haciendo todo, cuando hacemos el proyecto, hemos hecho las conflictuadas del podcast, pues lo que hemos leído, cuando uno sienta en una encíclica, uno dice, la gente porque dice que la iglesia no habla de todo cuando los papás hablan de todo. O sea, es que uno escucha de todo, hay veces uno le dice, es que la iglesia no dice nada del medio ambiente. Hay una encíclica del medio ambiente. ya Es que sí, que la, está cumpliendo 10 años. exacto, o sea, o de Oh los my God. amigos, y es como de los amigos, de los esposos, de los esposos. Entonces, algo que es muy humano Mm. y siempre se está pronunciando a eso, y creo que los papás hacen muy buena labor. Que debo decir que uno se asusta mucho cuando llega una encíclica porque cree que son difíciles, pero yo creo que el Vaticano y pronto el equipo humano del Papa también hace todo lo posible para que uno entienda. Hay papas de papas, ¿no? Juan Pablo II es una historia un poquito diferente, pero el Papa Francisco, o sea, uno lo entendía con una maravilla que uno decía, es imposible que una persona que esté a un nivel espiritual tan alto esté escribiendo tan sencillo. O sea, es que yo Sí, decía como, no es normal que uno entienda tan fácil. Pues total. algo como, Mm. pues, no sé, tan profundo, pues, muy Mm. Y teso, la antes verdad. no estaba como tan al alcance de la gente leer las encíclicas. Hoy en día, Mm. tú pones en Google qué fue lo que dijo el Papa esta mañana en el Capitolio o en San Juan de Letrán y ya te aparece todo el discurso, toda la homilía. ¿Eh? Mm. Mm. Sí, ahí sí la tecnología a favor de todos, definitivamente. Total. Esto. Padre, ya para Mm. ir cerrando, digamos que ya hablamos de que podría ser una persona, digamos que no ha integrado como esta idea, como de que el Papa realmente es un representante de Jesús en la tierra, un vicario de Vicario. Cristo. Ahora pasémonos al lado de los que ya integramos eso. ¿Qué debe hacer un católico normal en su vida normal, piadosa por el Papa? O sea, como, sí, ¿qué debemos hacer nosotros para Muy ayudar, bueno, digamos, muy esa, bueno, esa Papa. labor? Muy buena pregunta. Bueno, pues desde luego, todos los que celebramos la misa diariamente, todos los sacerdotes que celebramos la misa diariamente, eh, nombramos al Papa y ofrecemos la misa por el Papa. Entonces eso ya es un Mm. primer paso. Es decir, no solamente que los sacerdotes, sino todas las personas que asisten a la Santa Misa puedan rezar también por el Papa, sobre todo en la Santa Misa, que es como el Mm. momento donde más unidos estamos toda la iglesia, en la misa. Entonces, uno rezar por el Papa en la Santa Misa, pero también podemos rezar, y en la Santa Misa se puede hacer, no solamente porque el sacerdote lo nombra dentro de la plegaria eucarística, sino también en la plegaria de los fieles, cuando se pide por las intenciones de las personas concretas, o del país, o de las personas que están sufriendo, también se pide por el Papa ahí mismo, y el obispo de la ciudad. Tener un amor profundo al Papa, un amor teológico y afectivo. Y si no se tiene, pedirlo a Dios. Pedirlo a Dios, pedirle al Señor, Señor, yo sé que este Señor, esta personita que está vestidita de blanco, te representa a ti aquí en la tierra. Ayúdame a amarlo, ayúdame a rezar por él, ¿vale? Y yo daría un tercer consejo, tener la ilusión siempre de ir a Roma. Mm. Mm. Ir a Roma y visitar a Pedro. San José María solía decir, nos animaba a todos, a ir a Roma videre Petrum, lo nombraba así, a ver a Pedro. No solamente al Pedro enterrado, sino a Pedro el Papa, porque es el Pedro, él es el que hace las veces de Pedro. Entonces ir a una audiencia con el Papa, ir a escuchar un Angelus con el Papa, o un Regina Coeli con el Papa, eso es otra, o una misa con el Papa, es la locura. O sea, entonces, porque ahí también
Creo que el Señor concede una gracia especial, porque es algo que no es racional lo que ocurre allí cuando uno ve, está delante del Papa. Uno se Ujú. No es emociona mucho. racional. ¿No es racional? Demasiado. Uno dice, ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué me estoy emocionando? Sí, Es Sí, más, yendo a Roma solo con estar en el Vaticano ya uno se sí, ya uno emociona se si no ve al emociona. Papa. exacto. Entonces, hay Total. algo allí que ocurre, que yo creo que es gracia Mm. de Dios también. No sé, también Roma tiene un encanto y es, Roma se convierte en la casa de todos, en la ciudad de todos, De porque acuerdo. todo peregrino ve en Roma su casa, ve su Total. ciudad, ¿vale? En Roma Sí, eso sí es se suele espectacular. decir, soy romano, sono romano e romanista. ¿Qué quiere decir? Soy romano y de la Roma. De la Roma es el equipo de fútbol Ah, de la sí, Roma. sí. Sono romano e Mm. romanista, anche yo. Yo también soy romano y romanista. Padre. Muy bien, Pau. No, padre, qué conversación tan espectacular, porque creo que le da un cierre muy especial al episodio, no el que acaba de salir, sino el de anterior, que hablamos pues cuando estábamos en puro cónclave, porque era un poco más de entender cómo funciona el cónclave, pero aquí es entender cómo es esa figura del Papa y en verdad cómo es esa persona slash vicario de Cristo en la tierra, que en verdad nos pues busca que nos unamos más al Señor y que estemos mucho más cerca de ese camino espiritual pues que Jesús vino a la tierra a predicar. Y más allá de eso también es cómo administra pues un estado, unos bienes, pero también una fe para todos los que los rodean y cómo nosotros también somos sus alentadores y como sus cheerleaders, pues ante todo como lo que está haciendo a través de la oración. Entonces es muy lindo, ¿verdad? Entender esa figura y esas tres cosas que tiene que hacer. Padre, ¿me la recuerda cuáles que son? Santificar, Es santificar, gobernar gobernar, y enseñar. enseñar. ¿Vale? Entonces, las tres cosas que el Papa siempre tiene ahí haciendo constantemente y de muchas maneras y que creo que ahorita con la tecnología pues tenemos mucho más acceso, entonces hay que aprovecharlo y aprovechar que tenemos este nuevo Papa que se ve que va a hacer unas cosas Bomba. buenísimas, o sea, rezando mucho por él. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y ya saben que estamos aquí siempre porque muy maluco estar conflictadas solas. Muy Muy bueno, muy bueno. Chao, bien. niñas.